Primera de Reyes 17, 1-7. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, si no es por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí, y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos a que te den allí de comer. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Hermanos, quiero saludarles, darles un abrazo desde la distancia y animarles a que sigan escuchando la palabra de Dios. Creo que ha sido una conexión espiritual lo que Dios ha hecho en medio de esta iglesia. Yo escucho la palabra de Dios todos los días por medio de los predicadores y Dios habla de que nos guarda, de que nos protege, de que nos da paz, de que el Señor está en este momento con nosotros. Y yo quiero titular el pensamiento de hoy: Dios busca la manera de sustentarnos. Dios busca la manera de sustentarte. Y quiero desenglosar un poquito el versículo con ustedes y empezar. En el primer renglón dice: entonces Elías Tisbita. Y yo decía: Tisbita, ¿qué será eso? Y me puse a averiguar y resulta que él era de Tisbé, de la región de Galaad. Y por ser de Tisbé le decían Tisbita. Un poquito enredada la situación, pero Elías era de allí y el Señor le mandaba a salir de allí. Como primer punto, quiero hablar de este dato de Tisbé, de Galaad, un poquito enredado, porque no es eso a lo que Dios me llevó. Dios me llevó a que no importa de dónde vengamos, no importa de dónde nos ha sacado, del pecado, de la drogadicción, del adulterio, de las drogas, no importa de dónde vengamos, de qué familia vengamos, de qué barrio vengamos, del extracto social que tengamos. A Dios no le importa eso, a Dios le importa a dónde nos quiere llevar. Como punto número 2, Elías le dice acá: vive Jehová, Dios de Israel. Aquí lo reconoce como un Dios vivo en cuya presencia estoy, dice. Elías sabía que Dios era su guía y su respaldo y que podía confiar en él, y lo que hacía lo hacía confiado porque venía de parte de Dios y él estaba convencido de que él cumplía la ley, de que él vivía conforme a la voluntad de Dios. Amén. Como tercer punto dice: vino a él palabra de Jehová. Esto está en el versículo 2. O sea que Dios le habló, pero Elías escuchó, porque él le dijo: apártate de aquí. Entonces, en este punto número 3 hay dos subpuntos, que es: vino palabra de Jehová. Jehová vino a él porque él cumplía la ley, porque él vivía conforme a Dios. De otra manera, Dios no se acerca a nosotros si nosotros no estamos en él. Y él le habló, Dios le habló, y Elías escuchó. ¿Por qué decimos que Elías escuchó? Porque Elías posteriormente obedece lo que Dios le va a decir. Y Dios le dice: apártate de aquí. Y el Señor me decía: ¿de qué te tienes que apartar? Entonces ya tienes lo primero, que es que yo no me acuerdo de dónde vienes, no me interesa saber de dónde vienes. Ya tiene lo segundo, que me reconoces como un Dios vivo, pero ¿de qué te tienes que apartar para seguir recibiendo mis bendiciones? Y esa pregunta sería bueno que mi hermano usted se la hiciera también. Te tienes que apartar de un trabajo, te tienes que apartar de una amistad, de una relación sentimental, te tienes que apartar del mundo, te tienes que apartar de la música, del baile, de una cantidad de cosas que impiden que se desenglose la bendición de Dios. Como punto número 4 dice: escóndete en el arroyo de Querit.
Y yo miré la palabra arroyo. En Deuteronomio 8:7 dice, porque Jehová tu Dios te lleva a una buena tierra, a tierra de arroyos de agua, de manantiales y fuentes que brotan en valles y montes. Así que escóndete en la fuente de agua viva que es el Señor. El Señor dice, escóndete en mí, que yo soy el arroyo. Como quinto punto, dice, beberás del arroyo que yo te mando. En Juan 4:14 dice, pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Entonces el Señor dice, bebe del arroyo que yo te mando, del agua que yo te doy. Y así no tendremos más sed, porque ese es un agua para vida eterna. Amén. Como punto número 6 dice, o más bien no dice, sino que era lo que yo le decía ahorita, que Elías obedeció. Elías fue obediente y esa es la clave para ser bendecidos de parte del Señor. Yo muchas veces no entendía por qué me hablaban tanto de autoridad espiritual, pero ahora perfectamente lo entiendo, porque sin obediencia, sin sumisión al Señor y a nuestras autoridades no hay bendición. Como punto número 7 dice, yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Le traían pan y carne en la mañana y pan y carne en la tarde. El Señor ha mandado a los cuervos a que me den de comer. Aquí quiero resaltar el título, y es que Dios busca la manera de sustentar. Dios puede utilizar incluso personas que no son personas del Señor para bendecirnos a nosotros. El Señor utilizó unos cuervos, y ya más adelante les voy a hablar de los cuervos, y no es tan importante como lo que yo noto aquí, que es el Señor busca la manera de darnos la provisión, y que a nosotros ni siquiera nos tiene que importar. Amén todo lo que llegue, amén si el municipio dio, amén si un familiar me llamó, amén si un desconocido me quiso bendecir. Yo no me voy a poner a averiguar, este desconocido es cristiano, le cree al Señor, diezma, tal cosa, porque el Señor buscó la manera de que eso llegara a mí, y yo glorifico al Señor por cada cosa. Hace poquito me llamaron de una mamá de un compañero de Tomás, que el papá es policía, y dijo que ellos me habían conseguido un mercado. Amén, gloria a Dios, qué bendición. Yo no conozco la señora, no conozco el policía, porque en el colegio me negaron el mercado, y esta fue la manera de Dios bendecirme, y glorifico a Dios por eso. Él va a buscar la manera sin importar quién. En el punto número 8 yo quiero hablarles de quiénes eran los cuervos. Les repito, no me quiero enfocar en eso, pero quiero desenglosar el versículo. Bíblicamente hay controversias sustentadas también por versículos donde los cuervos los definen como unos comerciantes ilegales que se vestían de negro para protegerse del sol en el desierto. También la Biblia dice que los cuervos, como eso eran cuervos como personas, los llamaban los cuervos por cómo vestían y todo eso. Es una ideología que han estudiado referente como a este pasaje. Pero también la Biblia dice que los cuervos fueron puestos en el arca de Noé. Esto denota que Dios tenía un propósito con los cuervos. ¿Por qué? Porque puede ser que la gente no quiera que esto se vea como un cuervo animal. Resulta que los animales, los cuervos, son inmundos. El Levítico 11:13 dice, además de estas abominaréis, entre las aves no se comerán, son abominación el águila, el buitre negro, el milano, el halcón según su especie, y todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, y sigue el versículo, pero dice todo cuervo según su especie. Pero dice que es para comer, nunca dijo que el Señor no lo podía utilizar para estas otras cosas, porque si el Señor creó el cuervo, si Él permitió que el cuervo fuera puesto en el arca de Noé para que se conservara su especie, era porque Él también tenía propósitos con estos animales.
Pero lo que quiero resaltar es que no importa si es un comerciante ilegal o si es una ave inmunda. El Señor en su inmensa creación tiene propósitos y usa lo más malo para revertirlo en bien para nosotros. Elías era un profeta. Así se piense que el cuervo, o sea, no creo que el Señor le vaya a mandar inmundicias a su profeta, porque los cuervos a veces no se alimentan de cosas muy productivas. Ellos son omnívoros, pero también van y comen de los animales enfermos, de culebras, como cosas así. Entonces Dios no le iba a mandar a su profeta eso. Dios le da lo mejor a sus hijos, y así haya mandado el cuervo, que no es un animal muy bonito, de mucho agrado, le mandó lo mejor a Elías. La bendición puede llegar por cualquier medio, y Dios usa estos medios y los tenemos que recibir como bendición de parte de Él. Como punto número 9, pasados unos días se secó el arroyo, dice en la palabra, porque no había llovido sobre la tierra. ¿Por qué no había llovido? En este versículo dice esto: Dios dice que no habrá lluvia ni rocío sino por medio de su palabra. En ese lugar yo investigué un poquito más a fondo, y ellos adoraban otros dioses a los cuales le pedían que la lluvia. Por eso Elías tuvo mucha dificultad de predicar la palabra, y era perseguido, y era azotado, y era amenazado por la gente de este lugar donde el Señor lo envió, por predicar su palabra, porque allá adoraban otros dioses. Pero Dios dice: yo soy Dios, yo soy dueño de toda creación, yo soy todopoderoso. Él nos da una lección aquí porque Él es el dueño de todas las riquezas, y Él quitará y dará conforme a su voluntad. Así que hay que estar del lado de la presencia del verdadero Dios. Es nuestra mejor opción, porque Él nos dará el sustento y el cuidado en todo tiempo y lugar. Él no va a permitir que se seque el arroyo, porque nosotros sí adoramos a un Dios vivo. Así que termino este mensaje diciéndoles: vive Jehová, el Dios de Israel. Dios les bendiga, hermano. Confíen en Él con todo su corazón, que Él no nos ha dejado, no se ha visto justo desamparado, y no nos va a dejar. Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Les mando un fuerte abrazo. Chao, chao.